Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta ponencia en el que vamos a hablar extensamente, bueno, intentaré no ser tan extensa, sobre el Real Decreto 5/2023, que habla sobre todo de las nuevas medidas de conciliación. Y bueno, no tocaremos la ley entera, pues abarca muchas materias, pero como siempre me centraré solo en lo que afecta a los permisos, a las nuevas medidas de conciliación. Vamos a empezar. Primero vamos a hablar del derecho a solicitar adaptaciones de jornada. Este permiso ya existía en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en el artículo 34. Lo que pasa es que se modifica un poquito, entonces vamos a hablar de las modificaciones. En primer lugar, ¿quién tiene derecho a solicitar estas adaptaciones de duración y distribución de jornada, ordenación del tiempo de trabajo, forma de la prestación, que aquí importante incluye el trabajo a distancia, lo que comúnmente llamamos como teletrabajo? Es importante también saber que estas medidas, la adaptación de la jornada, tiene que ser razonable y proporcionada en relación con las necesidades de la empresa y del trabajador. O sea, no se puede pedir directamente y la empresa tiene por qué concederlo. Ahora lo haremos más adelante. Y luego, las personas que pueden tener derecho a esta solicitud es aquellos trabajadores o trabajadores que tengan hijos hasta que cumplan los 12 años de edad o cuando tengan necesidades de cuidado de personas. ¿Qué significa eso? Pues pueden ser hijos e hijas mayores de 12, cónyuge o pareja de hecho o incluso familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora u otras personas dependientes cuando en este último caso, convivan en el mismo domicilio. ¿Qué es lo que ocurre? Que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos y entonces, claro, en este caso es muy importante poder justificar por qué estas personas requieren estos cuidados, ¿eh? Entonces es muy importante poder justificarlo. Este derecho, como he dicho, ya existía desde el año 2019. Lo que ha ocurrido es que se amplía para hijos mayores, familiares y personas que convivan en el mismo domicilio. Igual que con los hijos menores de 12 años, parece que no es necesario acreditar nada más que su edad, pero la situación puede cambiar en el resto, ya que será necesario acreditar una necesidad de cuidado. Ya existían algunas sentencias que lo permitían cuando se necesitaba un cuidado directo y ahora lo han legislado para dar mayor protección al entorno familiar. Y respecto a la necesidad de cuidado, pues depende. Dudo que los juzgados permitan, por ejemplo, pues la solicitud de adaptación de jornada para estar más tiempo con la pareja. Entonces esto ya lo iremos viendo, ¿no? A lo largo del año a ver si salen sentencias, ¿no? Que aclaren un poco, pues a quién va dirigido este permiso. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando no hay convenio colectivo en el que se regula cómo funciona este proceso, ¿no? de solicitud de adaptación de jornada. Bueno, en primer lugar, tiene que haber una negociación con un periodo máximo de 15 días. Antes el estatuto decía que eran 30, pues ahora se ha reducido a 15. Entonces, si no existe una oposición motivada por la empresa expresa, se presume que este permiso se da por concedido. Eso quiere decir que si una persona solicita este permiso y la empresa no le contesta, pues se presume concedido. Entonces, es importante que la empresa, si de primeras no lo puede conceder, pues porque ve que no se ajusta el permiso a sus necesidades, pues tiene que plantear una propuesta alternativa o bien tiene que denegar la petición, pero justificando siempre las razones objetivas de esta decisión. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué pasa con la carga de la prueba? Pues se distribuye entre el trabajador, que es la persona que tiene que probar las circunstancias familiares que motivan la petición, y la empresa, que tiene que acreditar las causas organizativas y las circunstancias vinculadas con su funcionamiento que le impiden aceptarla. Entonces se casan las dos propuestas y se ve un poco por dónde sale el tema. Es posible regresar a las condiciones anteriores si en la carta de adaptación se escribe un periodo temporal, pues porque la necesidad de adaptación de la jornada es temporal, entonces pues acabaría este permiso cuando concluye el periodo acordado previsto. Luego también acabaría cuando decaen las causas que motivan la solicitud, que es muy posible que se tenga una necesidad en un momento dado, un año y otro año ya no se tenga. Entonces, si decaen estas causas, pues acabaría la adaptación.
O, bueno, importante, la empresa podrá denegarlo siempre cuando existan razones objetivas. Eso quiere decir que no es un derecho absoluto. Esto es muy importante, porque yo he escuchado, pues, oye, voy a pedir una adaptación de la jornada y la empresa me lo tiene que conceder. No, no es lo mismo una adaptación de jornada que una reducción de jornada por guarda legal, ¿eh? Van por ámbitos diferentes. La reducción de jornada por guarda legal sí que la empresa está obligada a concederlo y el derecho a la adaptación de jornada no, puede negarse por razones objetivas, ¿eh? Lo que pasa es que tienen que estar muy bien fundamentadas para poder negarse. Entonces, existe un régimen transitorio que es que las adaptaciones, porque claro, la adaptación de la jornada ya existía antes del 30 de junio de 2023, entonces estas adaptaciones pues mantienen su vigencia y otra cosa muy importante nueva es que aquellas personas que han solicitado la adaptación de la jornada, el despido siempre va a ser nulo excepto si se acredita la procedencia. ¿Qué significa que se acredita la procedencia? Pues, por ejemplo, una persona pues, que llega tarde todos los días y al final pues, se puede llegar a despedir, ¿no? Disciplinariamente. Si la empresa logra demostrar que llega tarde y el convenio dice que esto es causa de despido, entonces el despido sería procedente. Y si no, si la empresa no puede acreditarlo, entonces el despido no puede ser improcedente, sería nulo. Tendría derecho el trabajador o la trabajadora a reponerse en las condiciones anteriores. Es importante saber que aparte, en caso de que la empresa lo deniegue, pues el trabajador tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios que la denegación o demora en esta implementación pudiesen causar pues, a la persona, ¿no? Entonces, los tribunales aceptan estos daños y perjuicios siempre que se soliciten en la demanda. Y bueno, y a veces, bueno, se ha considerado que los daños morales pues no se necesita una acreditación muy específica, sino que hay un baremo, por así decirlo, que los jueces sobre todo se referencian mucho en la LISOS, que es la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Entonces hay unos baremos de las sanciones pues que se puede recurrir a ello y en otros casos sí que se entiende que hay que acreditar pues, que ha habido una lesión del derecho y la causa del daño derivado de esta actuación empresarial. Entonces, en resumen, ¿cuál es entonces la novedad de este Real Decreto, el 5/2023, en torno a las adaptaciones de la jornada? En primer lugar, lo que hemos dicho, ¿no? Que se reduce el plazo de negociación entre empresa y trabajador de 30 a 15 días, se amplía el colectivo de personas que pueden realizar la petición, se establece expresamente que si la empresa no responde en estos 15 días se entiende concedida la petición y el blindaje expreso que acabo de exponer frente al despido. Estas son las novedades que hay respecto a la ley anterior. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el teletrabajo versus la adaptación de la jornada? Bueno, que sepamos todos, porque claro, cada vez está como más en auge el teletrabajo, pero no hay ninguna nueva ley de teletrabajo. O sea, la empresa no puede imponer el teletrabajo ni el trabajador puede exigirlo. ¿Ok? Porque existe una ley, que es la Ley 10/2021 del trabajo a distancia, donde dice que el teletrabajo es voluntario. Y ya existía, antes de este Real Decreto que se ha publicado, ya existía el teletrabajo por razones de conciliación. Entonces, ¿qué ocurre con el teletrabajo? Pues lo que he dicho, no es un derecho absoluto. La empresa lo puede denegar siempre por razones objetivas. Pues, por ejemplo, claro, imaginaros una persona pues, que necesita estar siempre en recepción y pida teletrabajo. Hombre, pues si la empresa puede acreditar que se necesita o alguien para la recepción, pues podría denegar la petición de teletrabajo. O sea, no se puede, o sea, al final tienen que ponerse enfrente las necesidades de la persona trabajadora con las necesidades de la empresa. Y al final, si por razones organizativas no se puede hacer teletrabajo, pues no se puede hacer. Y entonces esto al final pues causa muchísimos conflictos en los tribunales. Entonces yo lo que recomiendo sobre todo es intentar llegar a un acuerdo de negociación con la empresa antes de llegar a los tribunales porque nunca se sabe por dónde pueden salir los tiros. Os he puesto aquí también que tienen en cuenta los tribunales a la hora de aceptar o no el teletrabajo como medida de adaptación de la jornada. Y bueno, lo que os he dicho, ¿no? Que se ponderan, siempre se ponen de frente los intereses de ambas partes, ¿vale? Empresa y el trabajador. Y también los jueces miran mucho el entorno de la empresa, si les perjudica al resto de trabajadores esta medida. Y luego también miran el entorno familiar de la persona trabajadora. Miran a ver, sobre todo, pues si tiene pareja, los horarios de la pareja, qué ocurre, si entre los dos pues, pueden hacerse cargo de la circunstancia familiar, ¿no? Entonces esto también lo miran mucho. No toda petición de adaptación a la jornada tiene por qué ser aceptada
Y, sobre todo, importante, la denegación por parte de la empresa tiene que estar motivada. O sea, no puede alegar, no se puede por razones organizativas, etcétera. No, tiene que haber un escrito expreso donde se diga claramente a la persona que le deniega el teletrabajo, pues los motivos, ¿vale? Para que la persona pues, pueda valorarlos y pueda no caer en una indefensión, porque esta persona luego puede demandar en caso de que no esté de acuerdo. ¿eh? Y luego, importante también, la persona trabajadora pues tiene que acreditar los motivos de su petición de teletrabajo. Tampoco vale, hoy mira, como ya tengo, acaba de nacer mi bebé y ya tengo derecho a teletrabajo. No es verdad, ¿vale? Siempre se tiene que acreditar. Ahora vamos a hablar de la equiparación del matrimonio con las parejas de hecho. Esto es una novedad porque antes del Real Decreto Ley 5/2023, pues solamente el derecho a los 15 días naturales solo los tenía el matrimonio. ¿eh? Y ahora, a partir de este Real Decreto, también las parejas de hecho pueden acogerse al permiso de 15 días naturales, igual que los matrimonios. Eso quiere decir que se equiparan ambos derechos. Que puede ser que las parejas de hecho antes también tenían este derecho, pues solo se podía hacer a través de los convenios colectivos. En el convenio colectivo no decía nada al respecto, entonces la pareja de hecho se quedaba fuera de este permiso retribuido de 15 días naturales. Esto es muy importante porque ahora todos los trabajadores, independientemente de si tienen, si está esto regulado en el convenio colectivo o no, tienen derecho, si son parejas de hecho, a acogerse este permiso retribuido. Permiso por accidente o enfermedad. Bueno, a ver, este permiso no es nuevo. Esto es importante. Anteriormente era un permiso que ya venía reflejado en el Estatuto de los Trabajadores y era de 2 días. Y ahora mismo, a partir del Real Decreto Ley 5/2023, pues cambia. Y es que se amplía hasta 5 días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera de reposo domiciliario de, y ahora vamos, cónyuge, pareja de hecho o parientes de hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad. Se ha añadido nuevo, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, que esto no estaba. Y luego cualquier otra persona diferente de las anteriores que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera su cuidado efectivo. Esto quiere decir que si estás conviviendo con una persona que no es tu familiar y necesite tu cuidado, también podrás acogerte a este permiso retribuido. Otra novedad es que si una persona solicita este permiso y acto seguido es despedida como represalia o inventándose un despido genérico, lo que sea, este despido va a ser nulo, excepto si se acredita la procedencia, como hemos dicho antes en el anterior permiso. Este despido es nulo, excepto si se acredita la procedencia del despido. Una de las preguntas que se hacen es que si estos días de permiso son hábiles o naturales. A ver, el Estatuto de los Trabajadores no dice nada, pero la jurisprudencia considera de forma consolidada que estos permisos retribuidos han de disfrutarse en días hábiles y no naturales. Entonces, esto es muy importante. Aparte, ha salido recientemente una sentencia de la Audiencia Nacional post esta ley que también dice lo mismo, que tienen que ser días hábiles. Sí que es verdad que ha habido mucha confusión porque los permisos del Estatuto Básico del Empleado Público sí que se habla expresamente de días hábiles, pero en cambio el Estatuto pues habla de permiso por matrimonio expresamente días naturales, como hemos visto antes. Esto por suerte pues se ha resuelto a través de la jurisprudencia y aparte en la sentencia de la Audiencia Nacional que os he dicho recientemente. Entonces, claro, al final lo que impera es que son 5 días hábiles. Otra cosa a comentar es que ha habido mucha confusión sobre si existe un límite anual para este permiso. Pues hay diferentes medios que publicaban que se trataba de un permiso de 5 días anuales y esto no es así. Es lo que os voy a explicar. Ya os he comentado al inicio que este Real Decreto Ley se aprobó para dar cumplimiento de una directiva, la UE 2019-1158 del Parlamento Europeo. La confusión está en que se aprobó un proyecto de ley de familias en marzo y en el texto sí que decía literalmente un permiso de 5 días al año. Pero ya sabéis que este proyecto de ley se paralizó debido a la convocatoria anticipada de las elecciones y además la directiva europea también habla expresamente de 5 días laborables al año, pero nada impide
para los Estados miembros que se pueda mejorar lo dispuesto en esta directiva. Y ya en la tramitación parlamentaria en España de la Ley de Familias, que fue fallida, desapareció la palabra anuales y se estableció exactamente lo mismo que consta ahora en este Real Decreto 5/2023. Por lo tanto, no existe ningún límite anual y si se cumplen los requisitos del artículo, el trabajador o trabajadora tendrán derecho a estos 5 días cada vez que se produzca esta contingencia. ¿Y qué ocurre ahora con el desplazamiento? Pues nada, el antiguo permiso sí que era de 2 días ampliable a 4 en caso de que hubiese desplazamiento y ahora con esta nueva regulación en el Estatuto de los Trabajadores pues el desplazamiento se elimina. Eso quiere decir que se fija en 5 días haya o no desplazamiento. Es importante sobre todo consultar el convenio colectivo por si existiese alguna mejora al respecto. ¿Qué ocurre con el permiso por fallecimiento? Pues nada, se amplía el ámbito subjetivo de este permiso, que es retribuido por fallecimiento, y que pasa a estar regulado pues, en el artículo 37.3b bis del Estatuto de los Trabajadores. En este caso, pues la persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración durante 2 días por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Entonces, cuando por tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento, entonces el plazo sí que se ampliaría en 2 días más. Entonces aquí sí que habría una ampliación pues, por fallecimiento, ¿vale? En caso de que exista un desplazamiento. Y ahora vamos a la reducción de jornada por guarda legal, que también ha habido cambios. El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores se ve modificado y se extiende este derecho a reducción de jornada a quien precise encargarse del cuidado directo de, primero, cónyuge o pareja de hecho y de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, que por razones de edad, accidente o enfermedad, pues no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe ninguna actividad retribuida. ¿Qué ocurre cuando hay dos personas trabajadoras de la misma empresa que necesitan reducirse la jornada por el mismo sujeto causante? ¿Qué significa esto? Pues dos personas que a lo mejor tienen el mismo hijo o hija, pues porque son pareja y tienen en común pues un hijo o hija. Entonces, bueno, este ejercicio pues se podrá limitar por razones evidentemente pues objetivas de funcionamiento pero es importante que la empresa pueda ofrecer un plan alternativo. De hecho, debe ofrecerlo. Para que estas dos personas de alguna manera pues, puedan disfrutarlo. Y su disfrute nunca limitará en ningún caso el del nuevo permiso parental que hablaremos más adelante. Y ahora hablaremos un poco del permiso especial por fuerza mayor, que este es nuevo, está en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, pero es un nuevo permiso retribuido por motivos familiares, hacen un nuevo apartado que es el 9. Y bueno, ¿qué tipo de motivos familiares son? Pues han de ser urgentes relacionados pues, con los familiares o las personas convivientes. En caso de enfermedad o accidente que se haga imprescindible su presencia inmediata, pues por ejemplo eso, que ha habido un accidente y hay que ir al hospital, hay que recoger al niño por lo que sea, pues se puede utilizar este permiso. Entonces, ¿cuántos días son? 4 días al año. Y este permiso pues, se disfruta según las necesidades, pues, podría ser incluso por horas. Es un permiso que se puede disfrutar por horas, por días, siempre que se acredite el motivo de la ausencia. Y ahora vamos a hablar de la excedencia por cuidado de familiares. Este derecho a excedencia pues, se extiende. Y vamos a hablar de los requisitos. Su duración no puede ser superior a 2 años, salvo que exista un pacto en el convenio colectivo. Y es para atender al cuidado de, en primer lugar, cónyuge o pareja de hecho, de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que aquí se incluye el familiar consanguíneo de la pareja de hecho que antes no venía incluido, y sobre todo tiene que ser pues que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no se pueda valer por sí mismo y no desempeñe una actividad retribuida. Y es un derecho individual de los trabajadores. Ahora os voy a hablar de algo que no está contemplado en este Real Decreto, sino en el 2/2023, que es el de la última reforma de las pensiones que se hizo, pero es interesante que lo sepáis, pues se han cambiado los años de cotización que asume la Seguridad Social en caso de excedencia. Ahora, para el cuidado de familiares, se considera efectivamente cotizados los 3 primeros años, que antes era 1, del periodo de excedencia
de que los trabajadores disfruten de acuerdo pues, con este artículo, el 46.3 del Estatuto de los Trabajadores, en razón de cuidado de familiares. Y luego también son los 3 primeros años, antes eran 2, del periodo de reducción de jornada por cuidado del menor, que se computarán incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiese correspondido sin dicha reducción de jornada, y dicho incremento se referirá igualmente a los 3 primeros años, antes 1, en los demás supuestos de reducción de jornada. Esto significa que se considerará cotizado durante este periodo a efecto de prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte, supervivencia, maternidad y paternidad. Bueno, esto como la guarda legal, ¿no? Si hay 2 personas trabajadoras de la misma empresa que solicitan la excedencia por el mismo sujeto causante, por ejemplo, el mismo hijo, pues se podrá limitar el ejercicio simultáneo, pues alegando razones objetivas, organizativas sobre todo de la empresa. El- pero eso no quiere decir que pueda concederlo a unas y otro no, sino que se tiene que ofrecer un plan alternativo para que al final estas 2 personas pues, puedan acabar disfrutando de este permiso de la excedencia. Entonces, si a 30 de junio de 2023 se estaba disfrutando de la excedencia antigua, pues se rige por la anterior normativa y su disfrute no limitará en ningún caso el del nuevo permiso parental que hablaremos más adelante. O sea, quiere decir que si se coge una excedencia de 1 año, no quiere decir que entonces el permiso parental se va a ver reducido. No, al revés, no se puede ver reducido por esta circunstancia. Y ahora vamos a hablar del permiso parental, que este permiso, pues como es tan nuevo, se añade un artículo, el 48 bis en el Estatuto de los Trabajadores, y suscita pues muchas preguntas. Entonces yo voy a intentar resolver todo lo que pueda en base a lo que he ido viendo, me han estado preguntando y leyendo. Entonces se crea un permiso parental que ya se puede disfrutar de este permiso con las siguientes condiciones. Es una duración de 8 semanas para el cuidado de hijos o hijas o menores acogidos hasta que el menor cumpla 8 años. Se podrá disfrutar de forma continua o discontinua y además podrá solicitarse a tiempo completo o a tiempo parcial. Es un derecho individual, tanto para hombres como para mujeres, y no se puede transferir. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si es la mujer, por ejemplo, la que se encarga de pedir este permiso de 8 semanas, lo que no puede hacer es que el hombre renuncie y ella cogerse 16 semanas, ¿vale? Esto no se podría hacer. Se deberá comunicar con 10 días de antelación a la empresa, salvo otra antelación que pueda haberse establecida en el convenio colectivo o incluso por fuerza mayor. Y, importante, está pendiente de desarrollo reglamentario. Eso quiere decir pues, que pueden cambiar algunos matices, ¿vale? Que voy a explicar ahora mismo. Y por el momento se trata de un permiso no retribuido. Esto es importante. Ahora mismo, por el momento, no es retribuido. ¿Qué ocurre con el tema de la retribución? Bueno, pues que hay una directiva europea, la que hemos hablado antes, la 2019-1158, que obliga a que estos permisos sí que sean retribuidos. Pero ¿a partir de qué fecha? Del 2 de agosto del 2024. Entonces yo me imagino que cuando exista el desarrollo reglamentario, pues entonces ahí ya se hablará a cargo de quién va a ir este permiso, porque lo más probable es que acabe siendo una prestación del INS. Entonces, lo mismo que los otros permisos, si 2 personas trabajadoras de la misma empresa solicitan el permiso por el mismo sujeto causante, pues se podrá aplazar. Después de haberse ofrecido pues, una alternativa. Y otra cosa importante, en caso de que la empresa haga un despido objetivo o disciplinario de personas que hayan solicitado este permiso, el despido va a ser siempre nulo, excepto que se pueda considerar procedente, pues que realmente pues haya habido, no sé, el trabajador o trabajadora hayan robado, hayan pegado a alguien, y se pueda demostrar, ¿no? Hayan faltado al trabajo y esto se puede demostrar. Entonces aquí sí que sería un despido procedente, por así decirlo. Otra gran cuestión que no sabemos hasta el día de hoy, ¿vale? Es a cargo de quién va a ir este permiso, Porque realmente, aunque sea de permiso parental, no es un permiso. ¿Por qué? Pues porque es un supuesto de suspensión de contrato. ¿Cómo sé que es un supuesto de suspensión de contrato? Pues porque viene en el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, donde habla de las suspensiones, ¿no? Entonces, por lo que podemos entender es que la remuneración de este permiso debería ir a cargo de la Seguridad Social y no de la empresa. Y hay un plazo hasta el 2 de agosto de 2024 para que sea retribuido. De momento no se sabe nada. Entonces, como no se sabe nada, de momento todas aquellas personas que pidan este permiso, pues va a ser no retribuido. Otras preguntas que hacen continuamente ¿son 8 semanas por hijo o hija? Pues sí, ¿por qué? Pues porque la ley dice para cuidado de hijo o hija, o sea, no lo está diciendo para el cuidado de los hijos o de las hijas, ¿no? Entonces, como es para el cuidado de hijo o hija, se entiende que es para el cuidado de cada hijo o hija. Entonces,
Evidentemente, con esta interpretación, pues son 8 semanas por cada hijo o hija. ¿Qué ocurre con la cotización a la Seguridad Social? Pues mira, esto recientemente se ha pronunciado la Seguridad Social a través de sus boletines de Sistema Red, que dice que es una causa de inactividad. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que, a ver, no se da de baja a la persona trabajadora en la Seguridad Social, sino que le pone un código de inactividad y durante ese tiempo que dura el permiso parental, el trabajador va a cotizar por la base mínima de cotización. Y bueno, llegamos a los modelos de escrito de conciliación. Claro, yo aquí los tengo guardados en el Dropbox. Si necesitáis, como está hipervinculado, si necesitáis que os pase algún escrito, dejadme un comentario tanto en YouTube como en TikTok. Entonces yo os enviaré el enlace a estos escritos. Mira, tengo escritos de adaptación de la jornada, incluso escritos de reducción de jornada por guardia legal. Entonces, si lo necesitáis, pedídmelo. ¿De acuerdo? Y si os ha gustado el vídeo, recomiendo que le deis like y os suscribáis al canal.